gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare paran pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detenga. Que se haga la luz, que se haga la luz, que empiece, ojo con los medios, que empiece esta nueva semana en el Avia Yala. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, comandante? ¿Bien? Parece usted un Star Rock. Sí, un Star Rock que se viene para abajo porque esta silla... Mirá. Así, miren esto. A ver, por favor, chicos, si podemos cambiar la silla para que... Mirá. Ahora vamos a hacer un corte. Mirá. No se preocupe, ya lo vamos a arreglar. Chan. Si podemos traer otra silla, porfa, para arreglar este temita. Mire, Parezco Johnny Cash. la semana pasada, ¿se acuerda? El lunes, justamente, que Evo Morales recibió el cuerpo diplomático. El martes salió un artículo que a nosotros nos gustó. Esta semana vamos a hablar con Peter Brennan, Esperemos. encargado de negocios Gringolandis. Estuvimos compartiendo el otro día una pizza. Estados Unidos, dijo Brennan luego de esa reunión, podemos enfocarlo... Sí, ahí está. Estados Unidos no tiene ningún rol en el referéndum. Nos llamó la atención, obviamente, esta declaración del encargado de negocios Peter Brennan, porque justamente nosotros hace nada más que un mes y unos días, un mes y medio, publicamos las grabaciones de uno de los agentes de la CIA en Bolivia, cosa inédita, escuchar a un agente de la CIA en acción, dialogando con un dirigente cocalero. Hoy las vamos a escuchar nuevamente, para marcar un contrapunto con la declaración del encargado de negocios. Claro, eso es lo que él tiene que decir, ¿no? Ya lo comentábamos. Si nos ceñimos... Claro, imagínese cualquier diplomático de alguna embajada de Estados Unidos en cualquier país del mundo admitiendo que en realidad Nunca realizan actividades ilegales y desestabilizadoras. Nunca lo hicieron, nunca lo hacen y nunca lo harán. Pero lo cierto es que las actividades clandestinas siguen por otra vía. Y hoy vamos a charlar un rato de eso. Va a estar presente en un minuto nada más con nosotros el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para que nos ayude a analizar todo este contexto. Tiene que ver Estados Unidos, cómo está el panorama de cara al referéndum y cómo influye el tema de Argentina, qué está pasando en Argentina, cómo se ve desde el gobierno la situación a nivel regional. Hagamos una pausa, por favor, querido Will, y te invitamos a compartir la entrevista en exclusiva por Avia Yala con el ministro Juan Ramón Quintana a la vuelta del corte. En realidad lo vamos a sumar como un panelista más de Ojo con los Medios. Sí. ¿No? Otro conductor. Otro conductor. Le vamos a ofrecer un contrato a ver si se anima a venir con nosotros diariamente. Dale, ya volvemos, no te lo puedes perder. Aquí parado junto a todo. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Bien, salimos al aire, ahora sí volvemos en Ojo con los Medios, ya con la presencia del ministro Juan Ramón Quintana, a quien le vamos a ofrecer hoy un contrato de exclusividad para que se sume a la mesa de Ojo con los Medios. Ministro, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Andrés, doctor Vázquez, un placer saludarlos después de muchísimas lunas visitándolos por acá. Si me permite salir de la pobreza con tu contrato, ojo con los medios. No le prometo nada, ministro. Usted sabe que tenemos una triangulación aquí de financiamiento muy complicada. A propósito, estos días vamos a volver a hablar sobre el tema de Podemos en España, la guerra contra el candidato Pablo Iglesias, la triangulación que le están marcando supuestamente con la República Islámica de Irán. Qué difícil que es, ministro, hacer política, lo decíamos el otro día acá, de manera contrahegemónica. Yo le decía a Mariano, si algún día soy candidato a cualquier cosa, voy a ser de derecha. Porque si sos de izquierda te hacen problemas con todo el establishment, te atacan por todos lados. ¿Cómo es hacer política contrahegemónica Hay que tener una decisión potente. Bueno, primero tienes que estar preparado para hacer
un objeto potencialmente destruible, ¿no? Ya sea por la vía de la difamación, que es la más sencilla, y otras vías mucho más complejas, que son las operaciones encubiertas, que se elaboran en laboratorios, obviamente, norteamericanos. Por lo tanto, terminas asediado, ¿no?, por todas las estrategias, y esto tiene mucho que ver con el conocimiento que tienen sobre ti, la información que tienen sobre ti, y por lo tanto la estrategia que tienen sobre ti. Obviamente estamos hablando de las personas, pero también tienes que pensar en la estrategia más global sobre los gobiernos contrahegemónicos. De hecho, cualquier gobierno contrahegemónico, cualquier gobierno anti-norteamericano, anti-imperial, anticapitalista, por definición se convierte en un enemigo potencial del imperio. Y esto no se te perdona ni en el Asia, ni en el África, ni en el Medio Oriente, ni en Europa, donde estés. El concepto de imperio tiene básicamente, ¿no?, está precedido, diría, más bien por el dominio global. Si no, no sería un imperio, sería una potencia regional, ¿no? El imperio tiene esta capacidad de controlar todo, de controlar las comunicaciones, de controlar el orden político, de controlar los medios de comunicación, por lo tanto la opinión pública, de definir matrices de opinión. El imperio tiene la posibilidad de tumbar gobiernos, cuando esos gobiernos se convierten mucho más peligrosos y son como virus que pueden contagiar a otros gobiernos. Ministro, a usted le dicen, el ministro Quintana dice, es especialista en guerra psicológica, en operaciones encubiertas, y uno dice, qué peligroso, ¿no? Que el ministro Quintana debe vivir en una cueva organizando este tipo de operaciones, ¿no? Alguna cosa por el estilo. El otro día decíamos, Samuel Doria Medina, al que nadie atribuye ser un experto en guerra psicológica, ni nada que se le parezca, hace años que viene haciendo una campaña de guerra psicológica para desgastar la imagen del presidente y de la gestión. Esto me parece que culturalmente es muy fuerte, porque ¿por qué nadie dice que Samuel Doria Medina está en una campaña de guerra sucia y que la derecha está en una campaña de guerra sucia? Tenemos un problema en el establishment mediático, no solo boliviano, sino regional. Pero ¿cómo hacemos para combatir esto? Porque Samuel Doria Medina, lo reiteramos, lo dijo el vicepresidente, lo enunciamos nosotros acá, este tema de la sistemática mentira. Pero ¿por qué no logramos que se establezca mayoritariamente en la sociedad que Samuel Doria Medina está en una guerra psicológica contra el gobierno? Bueno, porque tiene entre los aliados potentes algunos medios de comunicación que trabajan para tratar de neutralizar sus debilidades, ¿no? Para eso Doria Medina maneja las redes sociales, tiene una capacidad de penetración en redes sociales, para eso tiene el blindaje de otros medios de comunicación, EJUTV, tiene Página 7, medio escrito, o tiene otros medios como Unitel y otros medios de comunicación que lo que hacen es protegerlo, encapsularlo, ¿no?, para que cualquier ataque innoble, cualquier difamación, ¿no es cierto?, criminal, no le reste el peso específico que tiene como opositor. De hecho, por supuesto, Doria Medina trabaja con equipos de expertos tanto internacionales como locales. Y claro, para eso tiene plata, para eso recibe asesoramiento extranjero, y es, además de ser el mayor privatizador, además de ser el mayor ladrón de toda la historia de este país, ¿no es cierto?, porque es de verdad un Alibaba y no necesita 40 ladrones, solo él puede dirigir la banda.
mira, con semejante prontuario de privatizador y de haberse robado los recursos del Estado, todavía tiene, ¿no es cierto?, la reserva política desde el 91, y es el que habla, es el que despotrica contra el presidente, contra el gobierno, de que no debería haber un referéndum para la reelección, y por lo tanto no debería haber esta figurita espectacular que se ha inventado la derecha de la alternancia, claro. Pero pregúntale desde cuándo hace política Doria Medina, desde la década de los 80. Hay una declaración, ministro, de Samuel Doria Medina en el 91 en el Club de París, diciendo que cuando dentro de 2 años él retorne a esa reunión del Club de París, no iba a haber más empresas estatales bolivianas. Claro. ¿Cómo puede ser que ese blindaje funcione tan perfectamente para los medios, en el cual, digamos, alguien que no puede aducir que es parte de la nueva política o del cambio, que es como en América Latina quieren mostrar aquella restauración conservadora que quiere terminar con los procesos de cambio? ¿Cómo puede funcionar también el sistema de blindaje mediático? Bueno, porque tiene plata, y tiene plata para comprar medios, y tiene plata para pagar a los opinadores, tiene plata para tener una fundación, ¿no?, e inventarse la descomunal mentira de que ha habido un desfalco de más de 1.000 millones de bolivianos en el fondo indígena. Tiene, si tú quieres, a una cohorte, ¿no es cierto?, de mensajeros mediáticos que entre bambalinas dicen ser analistas políticos y son pagados por Doria Medina a través de fundaciones, ¿no es cierto? La Pazoscanqui, por ejemplo, es una fundación financiada por la plata que tiene Doria Medina, que entre otras cosas la plata robada a los bolivianos en la década de los 90. Entonces, ellos que hablan de alternancia, en realidad deberían empezar a mirarse en el espejo, ¿no?, para ver desde cuándo han sido gobierno y qué han hecho con el país. Provienen de la década de los 80, es parte de la generación de Paz Zamora. Entonces, recuerda bien lo que es el gobierno de Paz Zamora, recuerda bien quién fue su ministro de Planificación y cómo se desmantelaron las empresas del Estado. Claro, en realidad es la oposición perpetua. Van a morir en la oposición, van a estar en la trinchera de la oposición, pero una oposición contra el país, ¿no? Entonces, claro, y si ves a los otros también forman parte de la oposición perpetua. Debería entonces también... Pero, ministro, tenemos, perdóneme, figuras nuevas como Félix Pazzi, un tercer sistema, ya vamos a hablar del tercer sistema, y José María Leyes, quien está llevando adelante una administración progresista de derecha moderna en Cochabamba, y más tarde vamos a hablar un rato de eso. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se sintió Rodolfo Paz, el peluquero? Porque me parece una persona totalmente ajena a esta batalla política en la que nosotros, ustedes, la dirigencia política, nosotros como periodistas, de alguna manera nos sometemos a esas batallas, ¿no? Pero me pareció que él tuvo que dar la cara en un ámbito totalmente ajeno. ¿Cómo se sintió? Bueno, primero temeroso de ver afectado su emprendimiento empresarial, que es una peluquería, ¿no? Y por lo tanto temeroso también de que eso le afecte a sus propios empleados y de que pueda perder, ¿no es cierto?, la clientela gracias a la cual recibe sus ingresos para mantener a su familia. Pero el segundo sentimiento que yo constaté fue la indignación, ¿no? Estaba indignado por semejante difamación, por semejante maniobra mediática de Doria Medina. Entonces yo lo único que le dije es que no debiera preocuparse tanto por este ataque alevoso contra su negocio, contra una empresa. Es el famoso empresario, ¿no es cierto?, exitoso, Doria Medina, termina atacando a un empresario humilde, sencillo, laborioso. Así se comen, ¿no es cierto?, las ballenas a las sardinitas.
Y entonces, claro, sentía indignación y no dudó un segundo en salir a los medios de comunicación. Y fíjate que a las 48 horas, Doria Medina estaba cuestionando que el ministro de la presidencia había salido con un peluquero a desmentir. Fíjate la carga de racismo y de desprecio olímpico de Doria Medina contra un trabajador, Y Doria Medina en su Twitter decía, fíjense esta barbaridad de que un ministro de la presidencia esté saliendo con un peluquero, después de haber intentado destruir su negocio. No contento con eso, sale con una carga de racismo, ¿no es cierto?, atacando a un ciudadano honorable, trabajador, que lo único que hace es trabajar para mantener, ¿no es cierto?, a un grupo de trabajadores y a su familia. Estamos charlando con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aquí en Ojo con los Medios, sin Elavi Ayala. Hagamos un corte, por favor, hay muchísimas cosas que tenemos que hablar. Entre ellos, la disposición de José María Leyes, el alcalde de Cochabamba, con otra carga de racismo muy potente, impidiendo el libre tránsito por la plaza principal de Cochabamba. Pero también el papel de Estados Unidos de cara a lo que sucede. ¿Está haciendo alguna operatividad la embajada y los servicios de inteligencia de Estados Unidos para afectar el referéndum? Son muchas cosas que nos quedan pendientes para la vuelta. Creo que no te lo podés perder. Ya volvemos. Vamos al aire, le doy la palabra al doctor Vázquez para que encaremos un nuevo tópico con el ministro Quintana. Adelante, doctor. Sí, ministro, una de las primeras cosas que me impresionó cuando llegué aquí a Bolivia en los 90 fue observar cómo el indio aquí debía, por ejemplo, iba caminando hasta una parapita, caminando por la vereda, y pasaba un hombre blanco de terno y la parapita bajaba a la calle para que pase el hombre blanco, y cómo en estos últimos 10 años eso se revirtió de una manera tremenda. Creo que eso, lo primero que pensé es, en Bolivia existió un apartheid, aunque no se ha llamado apartheid de hecho como fue en Sudáfrica. Y ahora observamos que el alcalde José María Leyes Justiniano de Cochabamba parece que ha retrotraído la historia varias décadas atrás, impidiendo el ingreso a la Plaza 14 de Septiembre. Nos indignábamos con Andrés, que justamente estaba en Cochabamba el viernes, ante la nueva noticia, la pésima noticia que simbólicamente representa, digamos, un golpe muy duro para lo que implicó los cambios sustanciales del proceso de cambio. José María Leyes en realidad es uno de los discípulos más connotados del racismo manfredista. José María Leyes es uno de los que participó con la ley del garrote contra los campesinos, ¿recuerdas?, en enero del 2007. José María Leyes en ese momento encargó garrotes, palos, bates, para ir a reventar la cabeza de los indígenas que se habían dado el lujo, entre comillas, de invadir la ciudad de Cochabamba. Por lo tanto, estamos hablando de un alcalde a quien yo diría que encarna una suerte de fascismo dulce, diría María Estefanía. Pero este fascismo dulce, este fascismo violento que se manifestó en enero del 2007, hoy día se ha traducido en una norma fascista, en una norma racista, en una norma discriminatoria que solamente era, como tú decías, propia del siglo XIX y principios del siglo XX. A ver, ¿qué es lo que he logrado conseguir
la famosa ley municipal, que en su capítulo 4 dice prohibiciones y medidas sancionatorias respecto a la ley de la Plaza de Armas 14 de septiembre. Pero las prohibiciones, ¿qué dice? Queda estrictamente prohibido el acceso de todo tipo de comerciantes. Cochabamba es como Persia, ¿sí? No hay detrás de un espíritu cochabambino, es decir, hay un espíritu de comerciante, y un comerciante noble, trabajador. Los cochabambinos son, por definición, los grandes comerciantes, son los persas del siglo XXI, vas a ver cochabambinos a lo largo y a lo ancho del mundo, haciendo buenos negocios, ¿no es cierto? Por lo tanto, le prohíbe al propio espíritu cochabambino transitar por la plaza pública, claro, una plaza que le costó 11 millones de bolivianos, ¿no es cierto? Queda estrictamente prohibido la comercialización, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, la introducción de animales en la plaza, el uso de las áreas verdes, fuente de las tres gracias y columna de los héroes. Prohibido, obviamente, arrojar basura fuera de los contenedores o ensuciar las instalaciones. Los juegos de pelota, patinaje, paseo en bicicleta o motocicleta, es decir, fuera los niños, ¿no es cierto? Que se supone que los niños creen que la plaza es un espacio público para la diversión. Está matando, está masacrando la diversión, es decir, el imaginario de los niños. Realizar cualquier tipo de evento sin la autorización prevista por el órgano ejecutivo de cualquier gobierno autónomo. Sí, nadie es libre hoy día de ir a la plaza y organizar un pequeño evento público democrático. Está sacando a patadas el valor más importante de hoy, la democracia. La democracia popular, la democracia plebeya, que es la capacidad de convocar a 20, 30 compatriotas alrededor de un tema, subirse a una silla, a una mesa y empezar a discursar. La plaza 14 de septiembre sí, se ha convertido, era el ágora de los pobres, de los miserables, de los excluidos. Es el único lugar donde la gente que no tiene acceso a los medios de comunicación puede acceder a la plaza. ¿Por qué? Porque en la plaza están concentradas las personas que disponen de tiempo y por lo tanto tienen la posibilidad de escuchar y de discutir. Está eliminando la posibilidad de la deliberación. Esto es grotesco, esto es fascismo puro. Realizar, mira, actos que constituyan faltas de respeto a las instalaciones. A las instalaciones tienes que rendirle culto. Imagínate, a las instalaciones. Realizar actividades incompatibles con el objeto del uso de la plaza. Este señor en algún momento se ha imaginado para qué sirve una plaza pública. Esto, ministro, remite evidentemente a la época de las dictaduras. Pero estamos en el año 2016, ¿qué pasa? Porque me parece que ni Manfred Reyes Villa se animó a hacer algo como esto. Así es, por eso te digo, es uno de los discípulos connotados, yo diría, multiplicados en su carga fascista, en su carga racista. Mira, esto que ha hecho Leyes es la continuidad de la política del garrote que instaló Manfred Reyes Villa. A principios del siglo XX, en 1926, un extranjero, Manuel Seoane, escribió un libro a propósito del centenario de Bolivia, con el ojo izquierdo mirando a Bolivia, 1926. ¿Y qué dice? Muchas casas de varios pisos la rodean. Está en el rectángulo alegre de la Plaza Murillo, que es el eje de todas las viviendas al estilo europeo y la sede del mestizaje gobernante. Estamos hablando ya de la aproximación del mestizaje después de la derrota de los liberales en 1920. Ya aquí participa ya Saavedra, ¿no es cierto?, como la vanguardia de ese mestizaje político. Versallesca, Plaza Murillo, donde se eleva un opaco monumento a la libertad, pero a la cual no pueden ingresar los descalzos aborígenes, porque así lo prohíbe una terminante disposición superior que se hace cumplir a latigazos. 1926. Los indígenas no podían ingresar a la plaza
a la Plaza Murillo, porque iban a ser objeto de una paliza. En línea con esta prohibición, en Oruro se discutía en 1928 el tipo de vestimenta que deberían tener los indígenas. ¿Y a usted lo que hizo Leyes le remite a esto? Pero evidentemente. Claro. Es decir, Leyes se está convirtiendo en una especie de Arguedas con garrote. Es un arguediano violento y fascista. Estamos resucitando el Arguedas, ¿no es cierto? El Arguedas político. El de la raza enferma. El de la raza, el del pueblo enfermo. Y mira, y en Oruro, mira, ¿qué dice? En Oruro vestirán todos a la europea. ¿Qué te parece? 1928, un debate espectacular. Todos tienen que vestir a la europea, por lo tanto tienes que europeizar a los indios, lo que significaba que tenías que europeizar al 85% de la población boliviana. Es decir, ese 15% de blancos y mestizos tenían que hacer desaparecer al 85% de súbditos. Los medios no eran mejor pero 80 años mira atrás. Mira, la Municipalidad de Oruro ha dictado una ordenanza estableciendo que todos los habitantes deben vestir el traje europeo. Quedará pues abolido tu traje típico, que será todo lo pintoresco que te quieras, pero que destruía en cierta manera los adelantos alcanzados por Oruro en el progreso urbano. Una idea de progreso es hacer desaparecer a los indios. Una idea de plaza pública aséptica es evitar que los indios que huelen mal vayan a la plaza pública. Pero esto se va a romper de alguna manera con la revolución del 52. Y con Villarroel antes, ¿verdad? Sí, pero más fuertemente, sí. Con esos procesos el Congreso nacionalistas. Indigenal, el fin del pongueaje del mitanaje. Pero esto, evidentemente, a mí también me remite la disposición de Leyes, evidentemente, a épocas. Porque estábamos diciendo, necesitamos una derecha moderna. Sí. Estamos viendo a Macri. Esta es una derecha cavernícola. Pero Andrés. no se presenta así. No. Precisamente, esta es una derecha cavernícola que tiene la habilidad de maquillarse con democracia. Por eso te digo el fascismo dulce, ¿no? Aparecen como demócratas hablando de la libertad, hablando de la democracia, hablando de la alternancia y esta cosa, y no son nada más ni nada menos que unos racistas maquillados de demócratas. Y esto no es, lo de Leyes no es único, lo es a Doria Medina, acusándolo al presidente, ¿no es cierto?, en múltiples oportunidades. Lo ves a Tuto Quiroga con una ferocidad brutal cuando fue vicepresidente, impulsando a las Fuerzas Armadas para ir a masacrar a los campesinos en el Chapare. Con esa ferocidad, ¿no es cierto?, racista, lo ves a Goni y a Sánchez Berzaín, masacrando a nuestros compatriotas en el Alto por el solo derecho de pedir que no se exporte el gas por Chile. Entonces, estos son parte de una misma casta encomendera que desprecia al pueblo boliviano. Y además todos ellos acordaron en su momento con el Departamento de Estado las diferentes políticas para reprimir a los cocaleros y cercenar el derecho al acceso a la hoja milenaria de coca. De hecho, hasta Tuto Quiroga viajó unos días después del 11 de septiembre, o apenas esa fecha, a visitar y a reunirse con George W. Bush, y en los cuales acordó prácticamente que los cocaleros eran talibanes y que por lo tanto la guerra global contra el terror también los incluía a quienes se oponían a esa intervención. Claro. Y por eso es que te resulta tan inverosímil, tan doloroso, que Rafael Quispe, por ejemplo, se ha convertido, ¿no es cierto?, en el vocero de los racistas encubiertos. Claro, y no se da cuenta que es funcional precisamente a ese poder.
o como el caso de Félix Pazzi, que critica, ¿no es cierto?, la supuesta, que critica la falta de cambios profundos que nuestro gobierno, que el presidente Evo no habría hecho, ¿no es cierto? Y entonces uno se explica, ¿y cómo es posible que Félix Pazzi hoy día esté conviviendo y comulgando con Luis Revilla, que a su vez es un aliado estratégico de Rubén Costas, que quiso separar el país, que quiso destruir el país? ¿Cómo te explicas, ¿no es cierto?, que Félix Pazzi tenga que encarnar el color, que tenga que repetir los mismos discursos de esta derecha cavernícola, racista, antinacional? Es decir, uno no encuentra respuestas que no sean aquellas que yo diría que solamente podrían encontrarse respuestas en una especie de narcisismo político. Ministro, pero esto que estamos describiendo marca un nuevo momento político en la región, no solo en Bolivia. Esta derecha que se disfraza y llega a asumir posiciones de poder. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Venezuela con la Asamblea, podemos verlo a Leyes en Cochabamba. Evidentemente se están subiendo a cierto desgaste que están viviendo, o a un desgaste fuerte que están viviendo los procesos de cambio. Yo no creo que la gente, mayoritariamente, por ejemplo en Argentina, sean de derecha y estén de acuerdo con las políticas neoliberales de Macri, y hay un fuerte sector del chavismo, que tampoco es de derecha, está desencantado y termina votando a la derecha. Evidentemente que hay un desgaste que le está abriendo la puerta a estos personajes, que tal vez nosotros no terminamos de anticipar el peligro que conllevan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero también, Andrés, la política no se juega única o exclusivamente en el campo, es decir, la identidad, la opción política no solamente se disputa en el campo político, la disputa política se juega en los medios de comunicación. De tal suerte que hoy día, por ejemplo, Leyes te puede aparecer tan democrático o mucho más democrático que el vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? O Rubén Costas hoy día habla de democracia y de unidad nacional después de haber intentado destripar al país, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que opera, aquí lo que ocurre son estas operaciones psicológicas, trabajadas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que tienen la capacidad de legitimar, de acumular credibilidad, de sustraerte la memoria corta, de tergiversar los hechos. Mira, la masacre de Porvenir en Pando, con testimonios, con documentos, con filmaciones, con todo lo que tienes. Pero resulta que una maniobra, ¿no es cierto?, de psicología política termina en la acusación de que esa masacre habría sido creada por el gobierno, ¿no? Casi que se tuvieron que defender de hordas. Exactamente, y entonces Leopoldo Fernández es un santo del departamento de Pando, el que no tiene pasado, el que es incorruptible y el que estaba peleando por la democracia. A ese nivel te lleva este tipo de operaciones, que yo diría de mutilación de la capacidad muchas veces de discernimiento en la población. ¿Cuántas operaciones psicológicas hoy día estarán funcionando de manera simultánea frente al referéndum? ¿Cuántas operaciones políticas en este momento estarán en pleno desarrollo? ¿Cuántas articulaciones políticas hoy día se estarán gestando? ¿Cuántas maniobras
cuántas emboscadas políticas, cuánta carga de difamación todavía tendremos que resistir hasta el 21 de febrero, cuántas movilizaciones incluso sociales tendremos que contener hasta febrero, ¿no es cierto?, hasta el 21 de febrero. Ministro, estas operaciones han logrado remover a Cristina Fernández de Kirchner del gobierno en Argentina. Más allá de errores propios que siempre marcamos y que hay que analizarlos también, pero lo cierto es que estas campañas psicológicas han servido. Me gustaría que hablemos un rato del tema NED, el Instituto Demócrata Internacional, porque su director, y aquí hicimos una publicación en la época esta semana, Injerencia a la Manía Imperial, el director del NDI, Víctor Hugo Rojas, que es un costarricense, tiene su oficina principal en Lima, estuvo el año pasado haciendo una gira de turismo por Bolivia. Casualmente en esa gira se encontró con Soledad Chapetón, con gente del gobierno de Pazzi, con gente de la administración de Rubén Costas. ¿Con quién más se encontró Víctor Hugo Rojas? Tuto Quiroga, Tomasita Yarrui, ¿no es cierto? Y otros que, si bien no se encontraron con los principales, sí que se encontraron con sus operadores políticos, ¿no? El presidente Evo Morales habló de grabaciones de dirigentes buscando desesperadamente la plata de Estados Unidos. ¿Esto tiene de alguna manera que ver con la visita de este director del NDI? Sí, en parte sí. Lo que pasa es que, Andrés, sería un error suponer que solamente el NDI está abonando financieramente a la oposición. Sería un tremendo error. Lo cierto es que los tentáculos imperiales no solamente pasan por NDI. Tú fundamentalmente tienes a la NED, ¿no?, que es una de las instituciones financiadas tanto por el Estado norteamericano como por corporaciones empresariales que depositan su plata en esta institución. Y esta es una institución que tiene la misión de perpetuar el imperio, de hacer que el imperio continúe gobernando el mundo, así de simple. Y donde ven que hay un país que se resiste a ser gobernado por el imperio, entonces decisiones políticas impulsan a que la NED trabaje políticamente en estos países para socavar la resistencia al imperio. Pero no solamente tienes la NED trabaja con el IRI, el Instituto, ¿no es cierto?, Republicano Internacional, que es una expresión de la ultraderecha, en realidad es un brazo fascistoide, ¿no?, de los Estados Unidos, que también tiene la misión de socavar, de atentar, de debilitar a los gobiernos democráticos y populares. Pero también ahí tienes, junto a la NED, el IRI, tienes el NDI y tienes también el CIPE, que es un centro, ¿no?, de iniciativas empresariales para fomentar políticamente el protagonismo del empresariado en determinados países. Ministro, discúlpeme un segundo. Vamos a ver, por favor, la nota número 3, porque cuando hablamos de todos estos organismos, puede quedarle la duda a usted del otro lado si realmente hay una relación con la oposición boliviana, ¿no? Dirá, no, bueno, hacen de las denuncias, pero nunca presentan las pruebas. Nosotros ya lo hemos mostrado, pero es pertinente que volvamos a ver la declaración que le tomamos a la diputada Norma Pierola, en donde ella admite que se reunió en Estados Unidos con algunos dirigentes para pedir que vuelva el IRI. Vamos a verla, por favor. Bien, esto es en Washington. Son 3 legisladores bolivianos con un Marcelo Antesana, Mauricio Muñoz, Norma Pierola. Esto es año 2014, si no me falla la memoria. Y entre los legisladores aparece nuestro querido amigo agente de la CIA Joseph Bumire, un lobista,
un tipo que también tiene una ONG ligada a los servicios, financiada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, aparecen reunidos con él. Nosotros fuimos con la diputada Norma Pierola y le preguntamos sobre esta foto. Nos respondió muy respetuosamente, pero allí reveló algunas cuestiones que usted tiene que tener en cuenta del otro lado. Mirá. Bueno, yo he estado no sé si ha sido la última vez, el 2013 o el 2014 que he estado en Estados Unidos, no recuerdo ya, siempre haciendo mis denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después nos reunimos en una casa, no sé, ahí nos invitaron y ahí conocí a un señor Joseph Umire, creo, si mal no recuerdo. Nosotros hemos pedido a Pericia, y se vale el término, ayuda para que nos den algo de democracia en Bolivia, nos ayudan a retornar, porque había un instituto de la democracia, el IRI creo, que fue sacado de Bolivia, entonces habíamos pedido de que ese instituto vuelva a Bolivia para que nos den cursos de capacitación y qué sé yo. Y él simplemente nos dijo que se podía hacer una solicitud para que se podría hacer que retorne el IRI, el Instituto Internacional de la Democracia, algo así, y otros organismos, creo que eran ONGs, no sé, o fundaciones que salieron de Bolivia y que estaban antes aquí en la ciudad de La Paz. Ahí está, cuidado, una diputada está con el senador Antesana, el senador que le entregó los misiles al ejército de Estados Unidos, en su momento como jefe del ejército de Bolivia en el año 2005. Vamos a conocer un poquito a John McCain, que es el presidente del IRI, hablando de la cooperación que hacen con distintos países en el mundo. Adelante, John McCain, por favor. Je ne crois pas qu'apprendre aux gens ce qu'est la démocratie, c'est vouloir renverser un gouvernement. C'est vrai qu'il y a une frontière fine entre encourager la démocratie et intervenir dans les affaires intérieures d'un gouvernement. No creo que enseñar a los pueblos a hacer democracia sea injerencia, dice, aunque después dice, bueno, hay una delgada línea. Fíjate que además la terminología es muy parecida a la que usaba la diputada Pierola. Queremos que vengan a darnos algo de democracia, es lo mismo que dice este líder republicano John McCain, que además combatió en Vietnam, fue candidato a la presidencia republicana en Estados Unidos. Vamos a ver ahora un material del año 2005, que es de Kirguistán, un país que estaba en crisis, con un gobierno que le molestaba a Washington, pero a la vez al que tenían de rehén. Hay un personaje que tiene una imprenta en Kirguistán, le cortan la luz y tiene problemas para trabajar. ¿Sí? Este personaje tiene una organización que se llama Freedom House. Entonces, nada más y nada menos, convocan al canciller de Kirguistán a una teleconferencia con John McCain, que es, como presidente del IRI, quien financia a esa imprenta. Fíjate los términos en los que John McCain, como presidente del IRI, se refiere al canciller nada más y nada menos de Kirguistán, porque hay una imprenta amiga de Estados Unidos que tiene dificultades para trabajar. Esto marca el nivel de sometimiento que hay entre los líderes políticos de distintos países que van a pedirle plata a estos organismos de Estados Unidos. Siempre se genera esto. Lo novedoso ahora es que lo podemos ver en pantalla, fíjate. Cette ligne étroite qui sépare le soutien au mouvement démocratique de l'ingérence dans les affaires d'un pays indépendant, le sénateur McCain va la franchir allègrement devant notre caméra. Excédé par les coupures de courant qui paralysent l'imprimerie, il a demandé à Mike Stone de convoquer le ministre des Affaires étrangères kirghize en personne pour une réunion téléphonique. Et quand le sénateur américain ordonne, le ministre kirghize se déplace. Senator McCain, do you want to... Yeah, sure. Good morning from Washington, good afternoon in London, Prague, and Moscow, Beijing, and Baghdad, and good evening in Bishkek. I'm John McCain, ready for the media support. Pour que chacun retienne la leçon, la plupart des bureaux de l'organisation sont à l'écoute. The Kyrgyz Republic is an important ally of the United States, and we have expected that the printing press will continue to operate without obstacles created by either the Kyrgyz government or any state-controlled agencies. I'm outraged by the forced shutdown of the only independent printing press in Kyrgyzstan. This sort of information control is reminiscent of the old Soviet days and simply has no place in a free society.
Pendant plus d'une heure, le ministre kirghize va encaisser. Il n'a pas les moyens de se défendre. Son pays surendetté est économiquement dépendant des États-Unis. À la fin du sermon, il est même contraint de s'excuser. Mr. McCain, do you hear me? Господин Маккейн, вы меня слышите? Да, я вас слышу. We are very sorry. Such incidents, which we are sorry about, should not put shadow on the image of our government, on its many times expressed commitment to support of independent mass media. Thank you. Esto es realmente bizarro, pero ahora vamos a ver algo peor. Nota número 4, por favor. Ahí está. A ver, vamos a desentrañar un poco qué está sucediendo aquí. Es el año 2013. Esto es Siria. Y en la foto vemos... En Alepo específicamente, zona fronteriza con Turquía. A la derecha, quien es senador y presidente del Instituto Republicano Internacional, el famoso IRI, al que la oposición boliviana le ha pedido, y lo hemos mostrado aquí, en reiteradas oportunidades, que regrese por favor a Bolivia el IRI. Bueno, ese es el senador, el pajla al estilo mío que está ahí, canoso, se llama John McCain, candidato republicano además a la presidencia, a la derecha dura del Partido Republicano. ¿Con quién está en Alepo? Primero, ¿qué hace en Alepo, Siria, en medio del conflicto armado? Bueno, está en ese momento con el líder de ISIS, del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en Alepo, que es el que está marcado con rojito. ¿Más claro? Bueno, a ver, vimos el trato que le dan a al canciller de Kirguistán como presidente del IRI, cómo se reúnen en Siria con el jefe nada más y nada menos del ISIS. Cómo la oposición boliviana con 3 legisladores pide que venga el IRI y otros organismos. Ministro, ¿qué quiere la oposición boliviana? Bueno, primero, Andrés, yo creo que hay que conceptualizar lo de oposición boliviana, ¿no? Yo tengo la sensación de que los partidos de la oposición no se asumen, no asumen su ciudadanía política, no asumen su responsabilidad política para hacer oposición. Yo creo que han llegado a un nivel de devastación moral, a un nivel autodestructivo, pero terrorífico para el propio país, que se asumen solamente hoy día ante un gobierno que tiene mucha fuerza, mucho apoyo popular, que es capaz de tener un gran programa de transformar el país, etcétera, etcétera, ante un presidente Evo que es invencible políticamente, han dejado de asumirse como partidos de oposición y se asumen plenamente como correas de transmisión de una potencia extranjera a partir de cuyo apoyo podrían acceder al poder. Dicho de otra manera, han dejado de ser oposición para convertirse en serviles lacayos de una potencia extranjera con el ánimo de recuperar el poder. La única vía para estos grupos políticos, la única vía para llegar al poder pasa por la desestabilización extranjera, pasa por la intervención extranjera a costa de convertir a tu país en un campo de guerra. Y eso que vimos del tratamiento que le daban al canciller de Kirguistán, porque si vuelve el IRI no es retórica, vuelve ese tratamiento también, es lo que se vivió, tal vez no se recuerde, pero es lo que se vivió en Bolivia sin los 50 años anteriores al inicio del proceso de cambio. Solo que es difícil encontrar las cámaras que lo muestren, pero me gustaría que hagan... recordemos a la mega coalición viajando a Estados Unidos a pedir autorización a ver si este ministro estaba acordado o este no, o la CIA diciéndole pone a este o pone al otro, ¿no? Ministro, vamos a tomarnos 5 minutos más, por favor, con la autorización de las autoridades de la Vía Yala, para hablar un poco, porque la NED, hablamos del NDI, usted trajo ahí un material
unos cuadros de la ANED. Hay, bueno, las organizaciones que participan en estos procesos desestabilizadores ya las nombramos, pero sí me interesa ese cuadro, no lo conozco, que nos cuente un poco de qué se trata, cómo sigue. Pero, sí. Andrés, lo que pasa es que cuando uno habla del imperio, ¿no?, hay alguna gente que cree, ¿no?, que nos estamos inventando, ¿no? Hay alguna gente que se olvida que en este continente hubieron tantas invasiones en Centroamérica, en el Caribe, hubieron magnicidios, ¿no es cierto?, promovidos por la CIA, que se les termina borrando de la memoria. Es importante recordarle al ciudadano, al boliviano, a la boliviana, ¿no?, que este país fue definitivamente secuestrado por un poder extranjero cuyos gobernantes nativos se convirtieron simplemente en imagen y semejanza de este pobre canciller de Kirguistán, ¿no? Entonces, como nos dicen pruebas, evidencias de que acá está gestándose la conspiración, la desestabilización, no hay mejor cosa que mostrarlas. Y entonces, si tú me permites... Y perdóneme, ¿por qué la ANED sigue, por qué no se la expulsó como se expulsó a la USAID? Porque la ANED opera desde los Estados Unidos con satélites de desestabilización, ¿no? Puedes expulsar a la ANED, pero acá van a continuar, ¿no es cierto?, las larvas de la ANED. Puedes matar a los gusanos, pero se van a Tienen mantener testaferros. Tienen testaferros, claro. Entonces, mira, ¿de quién depende la ANED? La ANED depende del Departamento de Estado. Y te decía, la ANED tiene estos grandes tentáculos, ¿no?, como el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata, el NDI, el Centro para la Empresa Privada Internacional, el Centro Americano para la Solidaridad, etcétera, etcétera. Pero uno de los programas de la ANED se llaman iniciativas, uno de los programas. A través de este programa Iniciativas, ¿no?, se impulsa, ¿qué cosa? Movimientos por la democracia. ¿Dónde? En aquellos países que ellos consideran que no son demócratas. Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Foro Internacional para Estudios Democráticos, para comparar a nuestras democracias con la democracia norteamericana, para decir que no hay transparencia, que no hay rendición de cuentas, que no hay check and balance, y esas estupideces de la democracia norteamericana. A través de iniciativas también tú tienes la publicación de revistas, pero aquí está el dato interesante. A través de este programa Iniciativas tú tienes un Centro para la Asistencia Internacional a los Medios de Comunicación. Dicho de otro modo, tienen un componente estratégico para trabajar con los medios de comunicación, que son los laboratorios más eficaces de la guerra psicológica. Y entonces, a través del Centro para la Asistencia Internacional de los Medios, resulta que operan con la Freedom House, ¿no es cierto? Estaba, lo veíamos. Lo veíamos en Kirguistán. Exactamente. Mira, y no preparamos el programa, Andrés, ¿no? Centro para Junta Internacional de Investigación e Intercambios, Sostenimiento de Medios, y con Reporteros Sin Fronteras, ¿sí? Ahora bien, fíjate que en el caso de Bolivia, este Centro para la Asistencia Internacional de Medios trabaja con un Centro Internacional para Periodistas, es decir, financia a un Centro Internacional para Periodistas, a una Junta Interamericana de Investigación e Intercambios y a Internews, ¿no?, a un sistema de producción. Pero bien, este Centro para la Asistencia Internacional de los Medios resulta que está vinculada a la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión. Es una red de intercambio internacional. ¿Y quién había sido un aliado de la Red Internacional por la Libertad de Expresión? La Asociación Nacional de la Prensa. Y resulta que la Asociación Nacional de la Prensa es una institución financiada por la ANED en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, con la modestísima suma de $354,000. Fíjate, es una platita. Bueno, pero vamos para adelante, ¿no? Esto no se queda acá.
Resulta que de este Centro Internacional para Periodistas, ¿no es cierto?, impulsa con la plata de la NET de los Estados Unidos el periodismo de datos. Y el periodismo de datos tiene a su vez un proyecto de acelerador de datos en Bolivia. ¿Qué significa eso en cristiano? Ahora bien, tú recuerdas hace unos días, justamente el 22 de enero, se publicó en El Deber todo un trabajo de sistematización acerca de las declaraciones juradas de bienes. Sí. ¿Sabes quién la financió? Gringolandés. Gringolandés, compañero. Ministro, tenemos que Primer acelerador del periodismo de datos en Bolivia, impulsado por la periodista Sandra Crucinelli. El proyecto está siendo ejecutado por la pública con el apoyo de IVOS, Oxfam, Hackers. Reveló datos respecto al patrimonio del gabinete de Evo. ¿Cuál es el objetivo de estas investigaciones? Desacreditar al gobierno. Exactamente. Y construir una matriz de opinión a través de estas investigaciones truchas para modificar la opinión de la gente. Esas son las operaciones psicológicas financiadas por los gringos. Ministro, muchas gracias. Y en esto también no se escapa el tercer sistema de Félix Pazzi, que también su gente se juntó con los operadores de estos organismos el año pasado. Gracias, ministro, un abrazo. Disculpen a los compañeros de Último Round, pedimos permiso para pasarnos estos minutitos, se los devolvemos mañana. Doctor. Comandante. Un abrazo grande a todos, no te pierdas el próximo capítulo. Ministro, cuando quiera tiene que volver porque hay muchas cosas que siempre quedan pendientes por ahí. Un abrazo para todos, chau chau.